nombre es Laura, soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas y tengo una consulta presencial en Castro Urdiales, en Cantabria, en Ostras, el norte. tengo una amiga que Sí, vive allí. sí, Sí. pues ahí estoy y empecé en el 2018 Ujú. y bueno, pues un poco mientras estudiaba el máster de sexología empecé a hacer tupper sex y luego ya pues como que me enfoqué en la parte más clínica de terapia Ujú. y más o menos eso. También hago educación sexual en colegios, bueno, como muchas, ¿no? Hacemos un montón de cosas Muy y bien. ¿Y qué te hizo especializarte en la parte de sexualidad? pues yo como que me di cuenta más tarde, pero había estado como esa inquietud por el tema de la sexualidad, pues no sé, desde la adolescencia, yo creo que siempre como que me había llamado la atención, pero recuerdo que en la carrera de psicología teníamos una asignatura de principios básicos y se estudiaba el tema de la sexualidad. Y era como un tema súper pequeñito y sobre todo estaba enfocado en la sexualidad masculina, o sea, había como mucha diferencia. Ujú. Y como que me llamó la atención y empecé a leer, luego hice también mi trabajo de fin de grado enfocado en la sexualidad, de cómo afectaba la autoestima con el disfrute y demás, y luego ya me especialicé pues con el máster. Muy bien, súper interesante. La verdad es que sí, es lo que tú dices, aunque parezca que no, pero tenemos el patriarcado ahí de fondo que siempre está como muy latente, ¿no? Y lo que tú dices, incluso en la universidad, las clases pues más tirando hacia la parte del hombre y dejando de lado la parte de la mujer y sobre todo en el tema sexo, yo creo que la mujer ha sido como la más vetada, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, poco a poco vamos caminando, pero en general, ¿no? El placer femenino siempre ha estado como mucho más oculto, mucho más restringido, ¿no? De alguna forma. Y Bueno, ¿y qué tipo de, o sea, qué consultas más comunes te surgen o qué tipo de personas acuden a consulta? vale, pues yo trabajo tanto de forma individual como en pareja y en pareja lo que más suelo recibir es las diferencias de deseo sexual, ¿no? Porque esto, ¿no? Las otras dificultades sexuales sí que pueden aparecer de forma individual, pero el deseo siempre surge cuando estamos en pareja, ¿no? Normalmente hay una demanda de que uno tiene más deseo que el otro. Luego también pues dificultades de erección, el control eyaculatorio también son bastante frecuentes y luego dificultades para alcanzar el orgasmo, para excitarse y dolor en las relaciones también es algo bastante habitual. ¿Y cómo tratas más o menos cada uno de los casos? Por ejemplo, la parte de pareja, ¿acuden las dos personas al centro o haces tratamiento individualizado? ¿Cómo gestionas esto? Pues depende, o sea, muchas veces igual viene un miembro, Ujú. el que normalmente tiene bajo deseo, y pues un poco cuando vamos escarbando qué motivos pueden estar vinculando con este bajo deseo y vemos que es necesario que forme parte en la terapia la pareja, pues se le llama, ¿no? Y a veces también vienen juntos, pero es más habitual que venga como el miembro que tiene menos deseo y luego que se incorpore. ¿Acostumbra a ser Y la mujer o es un mito? sí, o sea, sí que hay más mujeres, pero sí también tengo hombres con bajo deseo. Y además esto como que yo creo que les cuesta quizá más pedir ayuda, porque, ¿no? Es mucho más, está mucho más normalizado que sea la mujer que sea la que tiene menos deseo. Ujú. ¿Y cómo lo enfrentas en ese momento entonces? Pues un poco lo que siempre trabajo es la historia sexual, la historia psicosexual, es un poco pues ver tanto experiencias que han tenido, un poco pues cómo es su rutina diaria, también se trabaja, también si es necesario
si no se puede descartar de otra forma, análisis de sangre a nivel hormonal, Ujú. por descartar también que hay algún factor biológico. Si se toma alguna medicación, también hay muchas medicaciones, eh, antidepresivos, ansiolíticos y demás, que afectan al deseo y que generalmente tampoco nos lo dicen. Bueno, Las de hecho, anticonceptivas, lo del tema mismamente. biológico que me comentas es la primera vez que lo escucho. O sea, ¿qué es lo que se detecta en esa analítica a nivel biológico? ¿Es algún tipo de En las enfermedad? hormonas, o sea, esa analítica hormonal. Ujú, Y si, por ejemplo, se ve que la testosterona está muy baja, que es la hormona como más del deseo, ujú. puede haber ahí un factor. Tanto Y en hombres como mujeres es la testosterona. sí, Ujú. como la del deseo, o sea, eso suele ser cuando es muy llamativo, o sea, de que no hay ningún tipo de gana, pero generalmente yo lo que me encuentro es la carga mental, ¿no? Que podemos tener las mujeres, el trabajo, la casa, los niños, y, y que tienen también como dificultades para conectar con su cuerpo o para permitirse disfrutar, o sea, generalmente van más por ahí, pero siempre está bien como descartar que no haya un problema Ujú. hormonal. Más allá, ¿no? Ujú. Muy bien. ¿Y qué? Y en hombres, por ejemplo, lo que me encuentro cuando hay bajo deseo puede ser porque haya otra dificultad, Ujú. o sea, pues dificultades de erección, entonces cuando no se ha solucionado ese problema, al final acaba viendo ¿no? que no hay deseo, no aparece el deseo. Y también me lo encuentro con cuando han asistido a reproducción asistida, Ujú. ¿vale? Cuando tienen esos procesos, pues también suele afectar al deseo del hombre más. Y eso nunca lo había escuchado. ¿En qué afecta? Si en teoría es la mujer la que está en el tratamiento, ¿no? Sí, pero como que está ahí de el no sirve, o sea, normalmente no, como que el hombre queda Ah, mucho vale. más relegado, como el proceso está tan protocolizado, Ujú. como que no hay espacio tampoco para el disfrute, se relega la sexualidad, ¿no? Como el embarazo, ya no tenemos que tener relaciones, ¿no? Para tener ese embarazo, pues también como que bueno, pues al final no deja de ser un proceso que genera bastante ansiedad y puede también aparecer eso. Claro. Y que normalmente las personas que acuden tienen algún punto de similitud o de sinergia. Bueno, ya me has comentado que hiciste el trabajo final de máster o de la carrera sobre la autoestima, pero no sé si esto va relacionado con todos los puntos que nos has ido comentando. Sí, sí, o sea, efectivamente la autoestima es como algo transversal, yo creo, que cuando la autoestima no está bien afecta en muchos aspectos de nuestra vida. Algo también muy común y con todas las dificultades sexuales, incluso de pareja, es que no tenemos una educación sexual generalmente adecuada. O sea, yo creo que todavía hoy por hoy pocas personas pueden decir que han recibido una buena educación sexual. Entonces, eso evidentemente hace que no sepas muy bien cómo funciona tu cuerpo, eh, cómo respondes, o sea, incluso no, el ver tus propios genitales, a veces las mujeres Ujú. no se los ven. Entonces, bueno, pues todo eso va a dificultar. Educación como muy castrante, desde el miedo, desde los riesgos, los peligros, ¿no? Siempre la educación ha sido más desde ahí que desde el disfrute y desde el placer. Entonces, pues eso evidentemente va a hacer que va a haber conflictos, digamos, en nuestra sexualidad. Ujú. De alguna manera, bueno, yo recuerdo en el instituto como mucho venían a hacerte charlas de prevención ante la sexualidad, pero nadie te explicaba ni nada, y menos acerca del placer ni nada parecido. Y también pienso que de alguna manera la religión ha tenido mucho que ver. Aquí ha habido mucha castración de alguna manera en la sociedad y sobre todo a las mujeres. Sí, 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 ¿no? Simplemente el término de virginidad que todavía se habla hoy es un constructo
no existe realmente. Ujú. O sea, es algo, es un término religioso. Los ginecólogos no pueden saber si tú realmente eres virgen o no, si has tenido penetración o no, al ver tu himen, ya que tu himen es una membrana que se va degradando con el paso del tiempo y se puede romper por muchas cosas, no solo con la penetración. Entonces, como que ya con eso podemos detectar que tenemos muchos mitos o muchas creencias que no, pues que no son reales, ¿no? Bueno, todavía hay muchas religiones que esto lo tienen súper en mente y pobre de ti que te lo saltes. Suerte que la nuestra está un poco más adelantada en ese aspecto y no es así, pero hay muchas otras cosas que sí que te condicionan, sobre todo el hablarlo abiertamente, simplemente eso ya no es tan natural. Siempre hay ese tabú, incluso de mostrar el cuerpo. Yo, por ejemplo, acostumbro a ir a playas nudistas y pues mucha gente de mi entorno no lo ve como algo normal. O sea, es como el mostrar el cuerpo es un tabú totalmente. Sí, sí, eso es. Sí, ¿no? Y sin ningún contenido erótico, ¿no? Que si ya nos vamos a lo más sexual, pues todavía menos. Ujú. ¿Y de qué manera podemos cambiar esto para de alguna manera dar algunos consejos a la gente para que no, para poder superar estas fases o estos momentos? Porque también entiendo que no tiene por qué ser algo a largo plazo, ¿no? Que puede ser algo simplemente puntual que te haya sucedido en ese momento, algún tipo de bloqueo y que luego pues tenga solución, ¿no? O que o cuánto más o menos suele durar un tratamiento. Depende un poco lo que tú dices, como la historia del problema, ¿no? Por así decir. Si ha surgido una vez y, ¿no? No sé, una dificultad de erección, ¿no? Por ejemplo, ha surgido una vez y acudes, ¿no? O la persona con la que estabas compartiendo ese encuentro reacciona de forma normal y no, no, porque yo luego me encuentro, no, es que no me sirves ni para esto, o no, algunas veces la reacción que podemos tener, ¿no? De que igual no te pone la otra persona, o sea, como que depende la reacción primera que tiene la otra persona, vaya a indicar un poco si se va a cronificar más el problema o si va a poder ir a mejor. Si tenemos dudas, ¿no? Pues acudir a un profesional para descartar también que haya algún problema biológico. Se puede ir, por ejemplo, si somos varones, pues al urólogo también, si puede haber algún problema biológico. Pero normalmente se tiende a alargar bastante el proceso desde que aparece el problema hasta que se llega a la consulta. ¿Vale? Vale, o sea, quieres Entonces, decir que se agrava la cosa porque la gente no va a consulta a la primera de cambio, sino que tiene que estar como muy grave o haberle pasado muchas veces para realmente acudir. Y eso es o agravante, sea, ¿no? sí, sí, o sea, generalmente sí que suelen ser procesos que no vienen a la semana, ¿no? De que les ocurre el problema, ni nada, ¿no? Suele ser meses, incluso años, ¿no? Con dificultades del orgasmo para alcanzar el orgasmo o el dolor, pues también, o sea, todas esas normalmente igual acuden a un montón de sitios antes que a un profesional de la sexología. La forma en la que suelen acudir es ya como un poco, pues han buscado algo de información, se han informado o si hablan con alguien que igual sí que conoce esto, pues le recomienda, pero sí que no suele ser como la primera opción, Ujú. por así decirlo, ¿no? El acudir a terapia. Y así como recomendaciones de cómo solucionarlo, el autoconocimiento es muy importante, o sea, para cualquier dificultad es como lo primero que se trabaja, siempre hay como mucha falta de autoconocimiento, no saber qué cosas me excitan, no saber cómo responde mi cuerpo, no saber eh, cuáles son las fases de la respuesta sexual humana, o sea, toda esa información, ¿no? Que deberíamos de recibir en las clases de educación sexual que no recibimos, pues un poco eso, se basan muchas veces las primeras sesiones en dar educación, ¿no? En educación sexual. Y luego, pues eso, un poco
en base a la historia, si ha habido, por ejemplo, experiencias negativas, si la persona tiende a pensar de forma muy negativa de las cosas, a llevar las cosas al extremo, ¿no? Todos estos pensamientos, si tiene ansiedad en Por otras ejemplo, cosas. ¿a qué te refieres en concreto? A ver si nos puedes dar un ejemplo para que la gente lo entienda mejor, esto de pensar en negativo o de llevar las cosas al extremo. Vale, pues empezar en negativo, por ejemplo, esto no se va a poder solucionar o siempre me va a pasar esto, ¿no? Pues eso ya te está como predisponiendo un poco a que vuelva a ocurrir, Ujú. ¿vale? O no, esto no tiene solución, o pensar que es raro porque te pase X, ¿no? O sea, todas estas cosas, todos esos pensamientos, pues va a dificultar el problema. Es muy importante, ¿no? El mensaje que te das a ti mismo por dentro y cómo te hablas de alguna manera para poder tener esa relación satisfactoria. Eso es. Tanto como te enfrentas a una nueva relación, ¿no? A un nuevo encuentro, qué es lo que estás pensando durante, por ejemplo, algo que se da bastante en las dificultades de erección es como estar comprobando constantemente si hay una erección o si no hay erección, ¿no? ¿Comprobando la Sí, misma persona o la pareja? no, la propia persona, ¿vale? Se llama el rol de espectador, como una comprobación. Y eso eh, genera que no estés presente en el encuentro y puede generar, ¿no?, que desaparezca la erección porque no estás presente. Entonces, como que hay muchas cosas que no somos conscientes y porque no sabemos cómo funcionan, que van a agravar o que están dificultando que la respuesta se dé de forma adecuada. Incluso a lo mejor estar pensando en cómo agradar al otro o en cómo complacer al otro, ¿no? Eso también hace que te desconectes de ti mismo y no puedas estar al Sí, 100%. eso es, sí. Eso, Estar más pendiente del placer de la otra persona que del propio, o no, o que si se me ve el Michelin, o que si, ¿no? Posturas, qué tal, o sea, todo eso nos desconecta del encuentro, ¿no? O si luego tengo que ir a poner la lavadora, o sea, hay como un montón de factores que nos hacen que nos escapemos un poco claro, o sea, al final del es una encuentro. cuestión de autoconocimiento y presencia. O sea, sobre todo el saber realmente qué es lo que a ti te hace disfrutar y en qué partes, y luego poder estar presente en el momento de la relación. Sí, presente y permitirse disfrutar y bueno, eso, pues depende un poco la gravedad del problema o el tiempo se haya extendido en el tiempo el problema, pues va a costar un poco más o un poco menos. Pero generalmente no son dificultades que tarden mucho en resolverse. O sea, si se siguen las pautas, la pareja también tiene buena disposición a colaborar, por ejemplo, pues sí que suele tener como bastantes buenos resultados en general. Y viene gente individual, o sea, es decir, gente que no tenga pareja, por algún, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Sí, sobre todo eh, yo creo que más varones, Ujú. igual, pero yo creo que cada vez sí que vienen más mujeres de forma individual, igual por después de tener una relación igual, o también lo que me encuentro mucho es que vienen con una demanda, Ujú. eh, vamos a trabajar autoestima, por ejemplo, y acaba saliendo el tema de la sexualidad, ¿no? O sea, esto sí que es algo que me pasa de forma habitual. Claro, o sea, no vienen realmente por el tema sexual, vienen a lo mejor por un tema de autoestima, pero al final todo sale, ¿no? Porque está ahí en el trasfondo, que es lo que Eso es, sí. hablábamos. Vale, y esa parte Uh -huh. de desinhibirse de las mujeres que a veces nos cuesta esa vergüenza o esa, ¿sabes? Esa educación castrante, como has dicho antes, que hemos tenido. eh, ¿Cómo lo solucionas o qué tipo de formaciones o tips das a la gente? O cuando vas a los coles, por ejemplo. Vale, o sea, para eso mucho es
reestructurar creencias que tú tienes. O sea, yo trabajo también mucho la reestructuración. Eh, Mitos que tú puedas tener, cosas que te hayan dicho, no, o frases que se te hayan quedado así como muy instauradas. Con la mujer trabajo mucho el autoplacereado, que es como una masturbación un poco diferente, por así decir, ¿no? Más centrada en todo el cuerpo, desarrollando la fantasía, etcétera. Y, y bueno, pues al ir trabajando, al ir como desenredando, ¿no? Nudos que puede estar habiendo, pues como que se va un poco todo colocando. Facilitando, ¿no? ¿Y alguna Ujú. anécdota así que puedas contarnos a nivel anónimo? Algo que te haya sorprendido. Pues así, curiosa con algún paciente, no sé. Ahora mismo no se me ocurre. Bueno, podemos decirle a la gente que si tiene preguntas que nos las haga, se las responderemos mientras tanto. Que tenemos 5 minutitos Sí. y podemos responderos las dudas. Pues me parece un tema súper interesante porque la verdad es que no hay mucha información y, y es lo que tú decías, ¿no? Que cuando ya la gente llega a consulta, pues ya lleva una línea un poco de chascos eh, hasta poder dar el paso. Y estaría bien que con el tiempo se pudiera normalizar, porque si las cosas las coges en el momento, es mucho más sencillo, ¿sabes? De enfrentarlas. Sí, o sea, yo he tenido, no es una anécdota así como muy graciosa, pero sí que he tenido personas, eso, que una cosa que pensaba que era un problema, al entender pues que es algo normal o que algo que puede suceder, pues han venido un par de sesiones y ya está, ¿no? Como que han resuelto la duda, han entendido que eso puede pasar a veces y ya está. Entonces, sí, ¿no? Si vamos a fuentes fiables, si no nos informamos igual, al final deberíamos acudir al sexólogo, al psicólogo, a cualquier profesional, pues como vamos al médico de cabecera, ¿no? Y nos pasa algo, pues no, nos duele la cabeza o lo que sea, Ujú. pues también, ¿no? A nivel sexual somos seres sexuados, ¿vale? Y todos tenemos sexo y en algún momento puede ocurrirnos alguna dificultad por la situación personal en la que nos encontremos, por eso, ¿no? Por creencias que podamos tener. Y bueno, pues que desde aquí me gustaría transmitir eso, que tiene solución, porque también no hay personas que piensan que un problema que llevan intentando, ¿no? Hacer intentos fallidos y ya como que se dan por rendidos y no, o sea, hay soluciones y se puede disfrutar de una sexualidad. Sí, sí, sí. Es que hay mucha gente, la verdad, que por no enfrentarlo o por desconocimiento, lo que hablábamos, ¿no? De información, piensa como que siempre va a ser así y bueno, yo no he disfrutado al 100% en la cama, pero ya me está bien por esto o por lo otro y realmente pues se está perdiendo una amalgama de placer que todo el mundo tiene que tener el derecho, ¿no? De Ujú. poder vivir. Y entonces les recomendamos que vayan a la sesión si tienen algún bloqueo o alguna cosa que les está frenando o incluso con la pareja. Recuerdo antes que has comentado, es importante cuando sucede algo lo que te dice tu pareja. Entiendo que es importante esa comunicación. Sí, ujú. Sí, o sea, ya no el poder comunicar lo que me gusta, lo que no me gusta, que para eso tengo que saberlo, ¿no? Tengo que Ese conocerlo, sino, autoconocimiento. eso es, sino si pasa algún problema o si ha habido alguna dificultad en el encuentro, que no tengamos una reacción negativa hacia la otra persona, ¿no? Porque la persona probablemente ya se sienta preocupada o frustrada por la situación, pues normalizarlo y si les vemos que está preocupado, ¿no? O nuestra pareja, ¿no? Que igual él mismo o ella misma nos anima a dar el paso, pues si somos nosotros la otra persona, pues animarle también a que pueda buscar una solución. O Ujú. sea, sí que la reacción
sí que es bastante importante. Ujú. Genial. Estoy aquí viendo una pregunta. Ujú. ¿Cómo decirle a tu pareja que quieres probar algo diferente durante el acto o hablarlo antes? Vale, depende un poco si soléis hablar de sexualidad, si no, o sea, es como una pregunta muy general. También te animaría, en vez de antes o durante, igual hasta después. En plan, he disfrutado mucho de este encuentro, pero me gustaría probar esto otro. ¿Qué te parece si en otra ocasión hacemos esto? Yo también, para cuando las relaciones están como de forma muy rutinaria, porque también trabajo terapia de pareja, entonces trabajo como otras dificultades a nivel de pareja, pero la sexualidad a veces también hay que trabajarla. Entonces les recomiendo hacer un tarrito de los deseos en el que pueden poner cada uno como 3 ideas de cosas, de encuentros que les gustaría tener, ¿no? Cosas que igual al principio de la relación sí que se solía hacer, ¿no? Pues como más pues en el coche o no, con diferentes, ¿no? Que luego se queda como en la cama, ¿no? En cierto día de la semana, entonces eso hace que haya menos deseo. Entonces, pues ponemos como cada uno 3 ideas, los mezclamos y pues podemos ir probándonos sin tener que tener como una conversación de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino simplemente como más un juego. Qué interesante. Y vas sacando a suertes. Hoy me toca este, mañana el otro. Y ya como que pues va generando también otro ambiente, ¿no? Y que igual una conversación sobre lo que quiero probar, pues a veces puede ser un poco difícil, ¿no? Depende de la comunicación que tengamos de base, pero creo que esa es como la forma más neutra, ¿no? Y menos dificultosa que puede haber. Muy bien, pues tomamos nota de la técnica esta del bote. Genial. Pues bueno, Laura, me ha gustado mucho este directo contigo. No sé si quieres comentar algo más a la gente, a los que están en directo y a los que nos escucharán en diferido. No, en principio eso, si queréis eso, seguirme en Centro del Amor Psicología, hago consulta presencial y online. Y bueno, pues eso, cualquier duda, cualquier cuestión, pues me podéis escribir. Genial. Pues nada, ya sabéis, seguirnos a las dos. Si queréis encontrar el amor, yo os puedo ayudar. El domingo empieza el programa Enamórate. Estamos a punto de abrir las puertas de la escuela. Y nada, hay un grupo muy chulo esperando, así que si alguien está todavía con ganas de entrar, pues le quedan 2 días para acabar de hacer la inscripción. Así que me puede escribir para ver cómo podemos hacerlo. Bueno, Laura, pues nada, encantada de este directo, de todos tus consejos, tomamos nota y nada, estamos en contacto. Un besito enorme. Vale. Adiós, Adiós, guapa, gracias. gracias.